Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Derrama bendición y vida eterna a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra sea, Señor, para nosotros más dulce que la miel, Señor. Que la disfrutemos, Señor. Que la deseemos, Señor. Gracias por este momento, Padre. Derrama bendición, Señor, a cada persona, cada hermano, cada persona que vea y escuche esta palabra, Señor. Dale, Señor, bendición y vida eterna, Señor. Aún aquellos que no te han recibido, Señor, pedimos para que ellos te acepten, Señor, como el único Salvador de sus vidas, Señor. Amén. Hoy vamos a ver un tema sobre la condición de Adán y Eva al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si nosotros queremos llegar a lo que fuimos llamados, necesitamos conocer la condición de Adán y Eva al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es un asunto muy importante porque todo el ser de Adán y Eva fueron tocados por la serpiente y pasaron a tener una condición de muerte. Dice en Génesis en el capítulo 3, en el verso 1. Ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Ese es el punto de la consecuencia de la caída del hombre. Ese es el punto que es importante para nosotros, los seres humanos, conocer la condición en la cual Adán y Eva quedaron al comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ellos llegaron a experimentar un cambio en sus vidas después de haber comido del árbol. La Biblia dice en Génesis 3 que la serpiente vino a la mujer. La serpiente no fue al hombre Adán. ¿Por qué la serpiente fue a la mujer? Lo que nos dice 3:1 de Génesis. Porque la mujer, ella es un vaso frágil. Según lo que nos dice Pedro en el capítulo 3, en el verso 7. Por eso el enemigo fue a Eva y no a Adán. Según lo que nos dice Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el verso capítulo 3, 7. Primera de Pedro 3, 7. En el verso 7 dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, o sea, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer, porque la mujer es un vaso
frágil. Y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por eso Satanás fue a la mujer, porque la mujer es un vaso frágil. Psicológicamente ella es débil. Por eso Satanás fue a la mujer y no fue a Adán. Al tentar a la mujer Satanás primero, tenemos que ver lo que dice Génesis 3:7 y tenemos que mirar qué fue lo que Satanás hizo primero para convencer a Eva. 3:1. Ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer: es cierto que Dios ha dicho, no comeréis del árbol del huerto. Satanás apeló a su mente, a la mente de la mujer. Es bien importante que nosotros los seres humanos nos demos cuenta que nosotros somos cuerpo, somos alma, donde se encuentra nuestra mente, el alma, y somos espíritu. Cuando fue Satanás a Eva, apeló a su mente, cuestionando la palabra de Dios y haciéndole dudar de la misma. La serpiente le preguntó. La pregunta de la serpiente inquietó la mente dubitativa de Eva, impidiendo que ella usase su espíritu. Es decir, antes de que Adán y Eva cayeran en el pecado, ellos vivían por su espíritu. Entonces, cuando la serpiente fue a Eva, la atacó en su mente y el error de Eva fue no ir a su espíritu, sino que utilizó su mente. Ella hubiera utilizado su espíritu para contactar a Dios, a ver qué dice Dios, pero no lo hizo. Así, el pensamiento maligno de Satanás entró en Eva. Es bien importante que nosotros los seres humanos, si queremos ser libres, como dice el Señor, me conocerán y se van a ser libres. Si verdaderamente queremos ser libres, necesitamos conocer la caída de Adán y Eva. ¿En qué consiste? ¿En qué consistió su caída? ¿Dónde ellos fueron afectados? Primeramente, vemos que el error de Eva fue no haber ido a su espíritu para ver qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? Hoy nosotros los cristianos, cuando el diablo viene a atacarnos, tenemos que ir a nuestro espíritu, porque allí tenemos que preguntarle a Dios qué dice. Así el pensamiento maligno de Satanás entró en Eva. Ahora todos los seres humanos, desde Adán hasta nuestros tiempos y toda la humanidad que ha vivido, siempre ha vivido con pensamientos malignos que Satanás mete a las personas. Así el pensamiento maligno de Satanás entró en Eva, contaminando su mente. Incluso antes que ella comiera del árbol del conocimiento, antes de que ella comiera del árbol del conocimiento, ya su mente, ya Satanás se había metido a sus pensamientos. Es que es bien importante ver que casi todos los problemas, todo lo que nos sucede es por los pensamientos que Satanás mete en las personas. Satanás mete problemas, divisiones, divorcios. Satanás mete todo
todo lo que él desea lo mete en la mente. Es la parte donde Satanás utiliza para que las personas no lleguen a tocar a Dios. Entonces, antes de la caída, primeramente entró el pensamiento maligno. El factor externo causante de la serpiente de la primera caída del hombre fue la tentación. Esa fue su caída, la tentación de la serpiente. Y el factor interno fue que la mujer se arrogó la autoridad. Aquí necesitamos ver que la mujer se arrogó la autoridad como cabeza. Es decir, la mujer ni siquiera hubiera tenido conversación con Satanás. Ella, si hubiera acudido a su espíritu, el Señor le hubiera dicho, tú no puedes tomar una conversación con Satanás porque tú no eres la cabeza de tu matrimonio. La cabeza es Adán. Pero la mujer se arrogó la autoridad como cabeza. Eso lo podemos ver en el 2, en el 3:2. Mire, la mujer respondió a la serpiente. La mujer no le hubiera respondido. Allí cuando la mujer le responde a Satanás, ella toma la autoridad de cabeza del fruto. Dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer. Desde ese momento ya vemos que Eva cometió el error de enfrentar a Satanás como la cabeza. Y ella no era la cabeza. Ciertamente no moriréis, le dice el diablo. Antes bien sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era deleitoso a los ojos y árbol deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido con ella y él comió. Y ahí están las consecuencias. ¿Qué sucedió? La mujer representa la posición que le corresponde al hombre delante de Dios. Delante de Dios, Dios es el marido del hombre. Isaías 54:5. Es decir, Dios es el marido de Adán. Al hombre le corresponde la posición de esposa. Así como el hombre debe sujetarse a la autoridad de Dios, su cabeza, también la mujer debe sujetarse a la autoridad del hombre, su cabeza. Primera de Corintios capítulo 11 en el verso 3. Primera de Corintios capítulo 11 en el verso 3. 11:3 de la primera de Corintios. Dice en capítulo 11, desde el verso 2, os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones de tal como se las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Desde entonces, desde ese momento, lo que hizo Eva fue anormal. Ella nunca hubiera tomado la posición como cabeza.
porque el varón es cabeza de la mujer. Esto es una protección para la mujer. Si el hombre es la cabeza, esto va a proteger a la mujer. ¿Contra qué? Contra Satanás, el enemigo de Dios. Una mujer que se sujeta y ve a su esposo como cabeza, se está protegiendo en su cabeza. Lo que hizo Eva, se arrogó la autoridad como cabeza al conversar directamente con la serpiente. Qué cosas tan importantes. No debemos razonar con Satanás. Nada. No debemos entrar en los razonamientos, en los pensamientos de Satanás. Dice la palabra de Dios que yo debo de sujetarme y amar la voluntad de Dios. Pero es que no, es que mira, empezamos a razonar en nuestra mente y al hacerlo nosotros le damos la oportunidad a Satanás para que nos siga atacando. Ese fue el error de Eva. Conversar directamente con la serpiente y fue engañada. Primero de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 14. Esto no es un asunto de discusión. No es un asunto que discutamos. ¿Por qué la mujer tiene que sujetarse al marido? Esto no es un asunto de discusión. Es un asunto de sometimiento. Vamos a ver Timoteo, capítulo 2, en el verso 14. Dice el verso 14. Vamos a leer desde el 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y cordura, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan reverencia a Dios. Una mujer que profesa reverencia a Dios es una mujer sujeta a su cabeza. Dice la mujer en la iglesia, en la familia, en la iglesia y en las reuniones, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Qué difícil, qué cosas. Dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Cuánto le cuesta a una mujer estar en silencio? Hoy podemos ver en muchos lugares donde el cristianismo, aún donde se reúnen, ponen pastoras para que les ministren la palabra de Dios, y así han vivido por años. Pero esto va en contra de la voluntad de Dios.
Entonces, ¿por qué Dios ha permitido que tengan años y años con su denominación? Pues si Dios ha permitido a todas las religiones, les ha permitido que ellos hagan lo que quieran. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo donde Dios ha permitido al hombre, porque Dios quiere que el hombre lo busque a Él, pero le permite años y años y años y tiempo. Y el hombre no busca a Dios, pero Dios le ha permitido. No quiere decir que lo que están haciendo es correcto delante de Dios, sino que Dios es bueno y es misericordioso. Dice el verso 13, porque Adán fue formado primero, después de Eva. Es decir, Adán es la cabeza, porque fue formado primero, después de Eva. Y Adán no fue engañado. Eva fue engañada. Entonces, ¿por qué Adán comió? Él no fue engañado, él lo hizo, sabiendo, con el conocimiento, que lo que iba a hacer era un pecado que Dios les había advertido. Él lo hizo con el conocimiento. Pero Eva fue engañada. Adán no. Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, Adán lo hizo sabiendo las consecuencias. Dice el verso 15, pero se salvará engendrando hijos. La mujer se salvará engendrando hijos. Toda la salvación no es por Cristo, es por tener hijos. No. Aquí está diciendo que la mujer se salvará engendrando hijos. Una mujer que tiene hijos siempre va a estar en la comunicación con Dios por el parto, por los dolores, por lo que todo lo que le va a rodear, siempre va a estar en la comunión de Dios. Aquí está hablando de una salvación interna, de una transformación para la mujer. Si permanece en fe, en amor, en santidad, con cordura. Por eso la mujer no tiene autoridad en el matrimonio y no tiene autoridad en la iglesia. Y le podemos buscar como sea. Y le podemos acomodar como queramos. Pero este es lo que Dios, lo que le dijo a Adán y Eva, nos está diciendo ahora a nosotros. Verso 8. De Génesis capítulo 3. Dice, entonces fueron abiertos los ojos. El verso 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Fueron abiertos sus ojos de ellos. Podemos ver el 8, el verso 10 y el 15. Este fracaso de Eva tipifica el fracaso del hombre al desechar a Dios y arrogarse la autoridad que correspondía a Dios como cabeza, desechando independientemente de él, con lo cual le dio cabida a Satanás para que esto lo engañase. Romanos capítulo 7 en el verso 1. Recordemos pues entonces que Adán no fue engañado, sino que él lo hizo sabiendo las consecuencias
que iban a tener. En Romanos, en el capítulo 7 de Romanos, dice, ¿acaso ignoras, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre mientras éste vive. Porque la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley referente al marido. Génesis capítulo 3 en el verso 5. Génesis capítulo 3 en el verso 5. Dice el 5. Antes bien sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo del bien y del mal. Estas palabras difamatorias del maligno hicieron que Eva malentendiera el amor de Dios y dudara de las intenciones del corazón de Dios, al prohibirles comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 16 y 17. Al comer del árbol del conocimiento, envenenó su parte emotiva, su alma. Recordemos que nuestra voluntad es parte de nuestra alma. Al comer del árbol del conocimiento, envenenó su parte emotiva. Hizo que Eva dejase. Esto hizo que Eva dejase de complacerse en Dios. Hoy la humanidad no se complace en Dios porque su parte emotiva, su voluntad, ha sido afectada por el maligno. Por eso la humanidad no busca complacerse en Dios, sino complacerse en el mundo, en los placeres mundanos, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, porque su parte emotiva fue envenenada por Satanás y no les importa Dios. Esto es lo que sucedió al comer del árbol del conocimiento. Verso 6 de Génesis 3:5. Este es un proceso de su caída. El hombre fracasó al no usar su espíritu para contactar a Dios. Es decir, Dios quiere regresar a la humanidad. De que la humanidad ya no viva por su alma. Hoy el hombre puede vivir en tres partes de su ser. O puede vivir en su carne, o puede vivir en su alma, o puede vivir en su espíritu. En el espíritu está Dios. En el espíritu hay contentamiento, hay tranquilidad, hay paz. En el alma hay pleitos. En la carne hay deseos. Hoy la humanidad no encuentra la paz. La quiere encontrar en el alma, la quiere encontrar en la carne. No la va a encontrar. Esas dos partes del hombre no te van a dar paz. ¿Dónde quieres vivir? Como ser humano, ¿dónde quieres vivir? ¿En la carne o en el alma? O cuando se junta el alma con la carne, entonces aquel hombre vive desenfrenadamente. Génesis capítulo 3 en el verso 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era deleitoso a los ojos y árbol deseable para alcanzar la sabiduría, tomó del fruto. Esto es lo que Satanás mete en las personas.
quieren disfrutar su alma, quieren disfrutar la mente, los pensamientos. Vio la mujer que era agradable. En el proceso de su caída, el hombre fracasó al no usar su espíritu para contactar a Dios, con lo cual pasó por alto a Dios y lo rechazó. En lugar de ello, el hombre ejercitó su alma, sus razonamientos. Cuando predicamos el evangelio a las personas, ¿qué utilizan ellos? Sus razonamientos. Lo que está en su alma, sus razonamientos. En vez de aceptar a Cristo, usan sus razonamientos. Los razonamientos son parte de la alma. Y uno que tiene razonamientos, esa persona está en contra de Dios. Eva utilizó sus razonamientos en su mente al desear el árbol del conocimiento con su parte emotiva y decidir con su voluntad. Tomar el fruto y comerlo. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y comieron entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos no conocían la vergüenza. Ellos antes de comer del árbol del conocimiento estaban desnudos y no tenían vergüenza. Pero una vez que comieron del árbol del conocimiento, al verse, entró la vergüenza. El verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué cosas? ¿Dónde empezó la religión? La religión católica dice que ellos son los que iniciaron la religión católica. Y muchos más han dicho que su religión es la mejor. Al final de cuentas, sabemos más o menos que en el mundo hay 4,200 o 4,300 religiones en el mundo. ¿Cuál de las 4,300 religiones tiene la verdad? Ninguna. Todas se han apartado de Dios, haciendo su voluntad y buscando su manera de que ellos piensan que pueden agradar a Dios. Entonces, ¿dónde empezó la religión? No, pues la religión empezó aquí con Adán y Eva. En el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Dice, y se cosieron hojas de higuera. Es decir, su pecado, lo que cometieron, su desobediencia, la querían tapar con hojas de higuera. Hoy el hombre quiere tapar sus pecados haciendo obras, portándose bien, ayudando a la gente, quiere cubrir sus pecados. Entonces, ¿dónde inició la religión? La religión inició con Adán y Eva. ¿Qué es una religión? Son personas que buscan agradar a Dios conforme a sus ideas. No son ateos. Todas las religiones, hay una religión de las 4,000 que es una religión que es los ateos. Pero todas las demás creen en Dios. Yo no digo que tú no crees en Dios, tú crees en Dios, pero a tu manera, a tu forma, a lo que tú quieres. Esa es la religión. Son gente que procesan, que hablan de Dios, pero están en contra de su voluntad. Esto fue lo que sucedió en este proceso de su caída de Adán y Eva. ¿Cuál fue el motivo de su fracaso? Que se nos quede grabado: no usar tu espíritu. Dios quiere regresar a la humanidad a que vivan por el espíritu, no por tu mente, no por tus pensamientos, sino por el espíritu.
Le dijo el Señor a la mujer samaritana, a la mujer adúltera, a la mujer que había tenido muchos maridos. La mujer de San Juan, capítulo 4, verso 24, era una mujer que ya se había juntado con muchos maridos. Pero no, es que esta mujer pensaba que con este sí voy a ser feliz. Ah, no, pero con este sí. Pasaban 2 meses y lo abandonaba y decía, este ya le vi los defectos, me caigo gordo. Ahora, aquel parece que está bien. Le caló. Hoy la humanidad, la juventud, así anda buscando ser feliz. Agarran uno, agarran otro y el varón igual agarra una y otra, pensando que con aquellas iba a ser feliz. O si la felicidad no se encuentra en la humanidad, la felicidad se encuentra en Dios, en Cristo. Es muy lamentable cuando hablamos de la humanidad. Es tristeza totalmente. Fíjese lo que está sucediendo hoy en el mundo entero. Los jóvenes ahora dicen ser perros, ahora dicen ser perros y ser leones, ser lagartos y se visten de animales. Esa es la moda ahora. Porque Satanás ha entrado en su mente, en sus pensamientos y les hace creer que ahora son perros. Y ahora se visten como perros, caminan como perros, hay carreras de perros, de animales, de personas que se creen perros, hay carreras. Y andan por la calle como perros caminando a gatas. ¿De dónde viene esto? Esto viene de Satanás porque Satanás usa la mente de las personas para cambiar su manera. Y para que esta gente no llegue a la meta, al propósito de lo que el hombre fue creado. Comen whiskas, comen alimentos pedigrí, como los perros, como los gatos, porque dicen ser animales. ¿Hasta dónde llega la maldad de Satanás de cambiar las mentes de las personas? Entonces este es un proceso del fracaso al no usar su espíritu para contactar a Dios, con lo cual pasó por alto a Dios y lo rechazó. En lugar de ello, el hombre ejercitó su alma al razonar con la serpiente en su mente, al desear el árbol del conocimiento con su parte emotiva y decidir con su voluntad tomar el fruto y comerlo. El pavoroso resultado de la primera caída del hombre fue múltiple. Primero, el hombre transgredió el mandamiento de Dios. Génesis 2:17, Romanos 5:14, y vino a estar bajo la condenación de Dios, Romanos 5:16, y bajo la maldición, versos 17 y 18 de Génesis capítulo 3. 17 y 18 de Génesis. Y Adán dijo: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comeréis de él, maldita es la tierra por tu causa. Con fatiga comerás de ella y todos los días de tu vida. El hombre, al comer del árbol del conocimiento, la humanidad se alejó de Dios. Se alejó de Dios y su vida se apartó de Dios y se volvió ajeno a la vida de Dios. Efesios capítulo 4, en el verso 18. El hombre no le interesa. La humanidad no le interesa la vida de Dios. Ojalá que haya algunos que sí les interese.
Efesios 4:18. Dice el capítulo 4 en el verso 18. Amén. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Cómo quieren encontrar personas sanas en su mente? ¿Cómo pueden los gobiernos, pueden anhelar, querer tener jóvenes sanos de su mente si se han alejado de Dios? Teniendo el entendimiento, teniendo su mente entenebrecida. ¿Quieres tener hijos sanos, robustos, llenos de salud, llenos de vida? Busca a Dios. Para cuando tus hijos nazcan, les instruyas la palabra de Dios. Hoy la mayoría de enfermedades son psicológicas, están en tu mente. Vas al médico y el médico te dice que no tienes nada. Vas con los psicólogos y nada más te aconsejan, pero los consejos no te van a cambiar. Si las personas tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué no te has sentido mal? ¿Que no te sientes mal? ¿Que no te has sentido desesperado? ¿No sientes que algo te está pasando? ¿Qué haces? Busca a Dios. Esto sucedió cuando el hombre comió del árbol del conocimiento. Aún los pensamientos, el sentir, fíjese bien aquí. Lo que dice Génesis capítulo 3, versos 23 y 24. Vamos a leerlo. Dice lo que sucedió en la caída de Adán y Eva. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. En el verso. Amén. 23. Dice, y lo echó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. La tierra de la cual fue hecho Adán, fue echado. Es un error entrar en los razonamientos. Aquí no hay otra más que lo que tú digas, Señor. Entonces, más aún, los pensamientos, el sentir y las voluntades de Satanás fueron inyectadas en el hombre, en la mente del hombre, en su parte emotiva y en su voluntad. Todo lo que Satanás es, todo lo que Satanás compone, su composición maligna y perversa, se inyectó en las personas y allí entró Satanás en todo su ser, todo. Sus pensamientos malignos están en la mente de las personas. La semana pasada un jovencito de 15 años casi mata a otro compañero en la escuela a cuchilladas.
En esa misma semana, otro joven de 15 años mató a su papá y mató a un hermano. El gobierno dice que la violencia se está controlando. No hay hombre que controle la violencia, solamente Dios. Él no tiene la capacidad. Ningún ser humano, llámese rey, llámese lo que se llame, no tiene la capacidad de tener un control en la humanidad, porque los pensamientos, el sentir satánicos, la rebelión del diablo se inyectó en las personas, en su parte emotiva, en su voluntad, contaminando así su alma. Debido a que el hombre comió del árbol del conocimiento, Satanás entró en el cuerpo y se convirtió en pecado. Romanos capítulo 7, en el verso 8 y 11. Entonces Satanás entra en las personas y ¿en qué se convirtió? En pecado. 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno viene a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado lo fue para mostrarse pecado, produciendo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado lleguese a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al pecado, porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿Tú quieres servir a Dios? Tú no puedes. Están las religiones en las cuales te van a ayudar, te van a apoyar para que te arrimes a Dios a su manera, a su forma. ¿Y sabes cuándo lo vas a tocar a Dios? Nunca. Estas son las consecuencias de la caída del hombre. Todo fue contaminado. El cuerpo humano que había sido creado puro, sin pecado, se transmutó convirtiéndose en la carne de pecado. Romanos 7:18. Pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Te quiero dar una noticia. En Génesis, en el capítulo 3, en el verso 9. Esta sí es una gran noticia. En Génesis 3:9 dice, y Jehová Dios llamó al hombre. Aunque el hombre que Dios crió fue dañado por su adversario, Dios, quien es inmutable, imperecedero, jamás cambiará, anulando así su plan, su propósito. Propósito eterno concebido por él en la eternidad pasada y por la eternidad futura. Lee Efesios capítulo 3, 9, 11. Léelo. Cuando tú leas Efesios 3, 9 al 11 y te des cuenta que Dios tuvo en su corazón un deseo de tener hijos, de tener familia. Este deseo lo tuvo Dios en la eternidad. Ese deseo lo tuvo en su corazón. Por tanto, Dios tenía que rescatar al hombre. El hombre que él crió con miras a su propósito inmutable, incluso al precio de ofrecer en sacrificio a su hijo unigénito. San Juan capítulo 3, verso 16. Léelo.
Por tanto, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que crea en Cristo sea salvo. ¿Quieres vivir con pensamientos perversos que todos los días te están acosando y te están destruyendo? ¿O quieres recibir a Cristo? Dios tanto ama a la humanidad que dio a su Hijo unigénito. Por esto incluso desde la eternidad pasada, Cristo, el segundo de la Trinidad Divina, se dispuso a entrar en la esfera del tiempo. Miqueas 5:2. Para morir por el hombre caído conforme a su propósito divino. Tuvo un concilio en la Trinidad Divina para venir y morir por la humanidad. Primera de Pedro 1:18 y 20. Inmediatamente después de su caída, Adán y Eva supieron que el resultado de su transgresión sería la muerte. Romanos 1:32, Romanos 6:23. Por tanto, se escondieron de la presencia del Señor esperando ser sentenciados a muerte. Sin embargo, Dios vino a buscarlos, no para emitir sentencia de muerte, sino para predicarles el Evangelio. ¿Dónde inició el Evangelio? Una vez que se formó la religión, vino el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Dios te quiere perdonar. Cuando aquella persona se ve pecaminosa, ni siquiera Dios le está investigando cuántos pecados o qué has hecho. Simplemente Dios lo perdona. Dios buscó a Adán y Eva, no para ser sentenciados a muerte. Dios vino a buscarlos para emitir sentencia de muerte, para emitir sentencia de muerte, sino para predicarles el evangelio y salvarlos de su caída. Las primeras palabras con las cuales Dios predicó el evangelio fueron: ¿dónde estás? Con esta pregunta no se emitió un juicio, sino que iniciaba la proclamación de las buenas nuevas. Ellos estaban temerosos, temblando, pero Dios, que es misericordioso, los buscó para perdonarlos, para darle las buenas nuevas. Dios interrogó a Adán, no interrogó a Eva. ¿Por qué? Porque si se hubiese propuesto condenar, Dios lo hizo no porque se hubiese propuesto condenarlos, sino porque deseaba conducirlos a confesar sus transgresiones. Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 9. El plan de Dios al ir a los pecadores no consiste en condenarlos. ¿Cuál es el propósito? Que ellos confiesen que son pecadores. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué hiciste, Adán? Adán lo que dijo fue: es que la mujer que tú me diste me dio del árbol del conocimiento. Pero él lo hizo con conocimiento, Adán. Pero el hombre así es, excusa. No quiere confesar sus pecados. No quiere decir: sí, he pecado. Siempre dices que yo soy así por por aquel, porque tú esto. Pero si decimos que no hemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Una vez que recibimos al Señor, ahora tenemos que buscar estas verdades para que sean una realidad en mi vida, en mi vivir, en mi andar. Te damos gracias, Señor, por estas verdades, Señor. Solo tú, Señor, puedes sacar a la humanidad de todos sus trastornos y de todas sus cosas. Líbrala, Señor, a la humanidad. Líbranos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.